evaluación biológica, ¿qué pasa? ¿Tiene duda? ¿Tiene alguna duda con la corrección? El tema de ese es discutible. Veámoslo en el break. ¿Quién se cae? Sí, profe, igual tengo un 6. Ah, ¿qué me va a decir por qué? Tengo medio punto. ¿Por qué me toca proteína? Proteína 5-6, carbohidratos por todo. ¿Cierto, perro? Vimos evaluación química, ahora nos toca evaluación biológica. Recuerden ustedes que para evaluar un alimento hay que tener siempre las dos herramientas, idealmente. Una es saber cuántos nutrientes tiene y segundo, cómo el animal usa esos nutrientes. Las dos cosas. ¿Ya? La semana pasada, una vez que tenga las dos cosas, puedo hablar de calidad nutritiva con bastante potencia, digamos, con bastante claridad. La semana pasada vimos métodos que valorizaban el aporte de los nutrientes, como el análisis químico y algunas otras cosas más. Hoy día vamos a ver algunos métodos que valorizan el uso de los nutrientes por los animales. ¿Ya? Recordemos que la evaluación química nos da cuántos nutrientes tiene y se expresa en porcentaje, gramos por kilo puede ser también. O sea, si un alimento tiene 30% de proteína, tiene 300 gramos por kilo. ¿Cierto? Ya. Pero siempre no olviden que es potencial, porque una cosa es que tenga esa cantidad de proteína y la otra es que el animal utilice esa cantidad de proteína. Generalmente el uso nunca es 100%. Para ver cuánto va a utilizar el animal, tengo que hacer lo que se llama evaluación biológica, que le da un valor, un número a la utilización de los nutrientes aportados por el animal. Y eso ya es más real y me habla de qué proporción un determinado nutriente es utilizado. ¿Ya? Esta evaluación biológica entonces es lo que nos atañe hoy día y esta evaluación se puede aplicar, como vamos a ver un ejemplo, a todo el alimento, porque lo puedo aplicar a la materia seca, ¿verdad? Que tiene todos los nutrientes. En la materia seca están los nutrientes. O algún nutriente específico, como vamos a ver, por ejemplo, que lo vamos a aplicar a proteínas. Hay métodos generales y métodos específicos. Así como había lo que habíamos visto en la evaluación química. Independiente de eso, la evaluación biológica nació basándose en la medición de pérdidas. Porque lo que no sale del animal se supone que queda del animal. Como lógico, ¿no? Entonces, si usted le da una cierta cantidad de nutrientes conocida a un animal y mide cuántos nutrientes salió por feca, la diferencia tiene que haberse absorbido. ¿Ya? Por eso pueden ser pérdidas parciales, donde lo que más se mide es pérdida fecal por la utilidad y por la facilidad, y pérdidas totales. ¿Ya? Y ahí puedo medir fecas, idealmente orina, idealmente gases en el caso rumiante, y calor, y se va poniendo más compleja la cosa. ¿Ya? ¿Cuáles son los métodos de evaluación biológica generales entonces y específicos? Y dentro de los métodos generales tenemos los ensayos de rendimiento, y los estudios funcionales. Y dentro de los estudios funcionales tenemos los ensayos de digestibilidad, metabolicidad y de balance. ¿Ya? Que son los que tenemos que ver hoy día.
Y los métodos específicos son aplicados a algún nutriente en particular. Lo que más se ocupa es proteína, calidad de proteína. ¿Ya? También para energía, para vitaminas, para minerales. Bien. Partamos con los ensayos de rendimiento. ¿En qué consiste un ensayo de rendimiento, chiquillos? Un ensayo de rendimiento consiste en probar un alimento o un ingrediente nuevo o un aditivo, por ejemplo, minerales orgánicos, que ya conocen ustedes, profesor, alguna enzima, y ver su efecto sobre algún parámetro productivo del alimento. Para eso necesito un grupo control, que puede ser, por ejemplo, un grupo control que esté consumiendo maíz, un 70% son, por ejemplo, cerdos, y soya un 30%. Y yo quiero probar el efecto de un nuevo grano, por ejemplo, lupino. Esa es la isla control. ¿Ya? Puedo tener un grupo experimental que tenga 70 de maíz, 20 de soya y 10 de lupino. ¿Ya? Puedo tener otro grupo que tenga 70, 10, 10 y otro grupo que tenga 70, 0, 30. Entonces siempre él o los grupos experimentales tienen que tener una sola diferencia con el grupo control. Porque si no, no voy a saber a qué atribuir los resultados. ¿Ya? O puede ser un grupo control sin el aditivo y otro con otro aditivo que mejora la cáscara del huevo. Y probar. Entonces tengo un grupo control, uno o más grupos experimentales y el alimento que quiero evaluar. Le doy el alimento al animal en cantidades conocidas, o sea, tengo que cuantificar el consumo y tengo que medir un indicador productivo. Eso tiene que ser súper preciso. Obviamente el indicador productivo va a depender de la especie, gramos de huevo, kilos de peso en chancho, ¿cierto? Gramos de peso en pollo, litros de leche, etc. ¿Sí? Y tengo que cuantificar entonces cuánto come y cuánto produce. Para eso les voy a mostrar un ejemplo. Este es un ensayo de rendimiento o de performance del pollito durante toda su vida, desde el día 1 al 41. 49. Ahora bien, 42. 89, por ahí. Aquí tengo un grupo control con la dieta clásica y el grupo experimental, que se le hizo un cambio. No quiero entrar en eso tampoco, sino lo importante es el concepto. Los dos grupos tienen que ser iguales o muy homogéneos. Por eso el peso inicial es el mismo, promedio. Puede ser distinto, pero no estadísticamente distinto. Eso hay que hacer una prueba estadística. Luego de que pasó el periodo, los 48 días, se llegó a un peso final para ambos grupos y se calculó cuánto ganaron de peso, que es el peso final menos el peso inicial. ¿Ya? Y se cuantificó la ingesta de alimentos en ese grupo promedio. ¿Sí? Hay que, por ejemplo, medir el consumo de todos, hay que sacar el promedio, o puede ser el consumo grupal también, si tengo todos los gramos ganados por el grupo. También se puede hacer así. O sea, si tengo, no sé, 1000 pollos, estos serán 2000 y tantos, 2 millones de gramos y tantos millones de gramos consumidos, y se puede hacer con esos valores también. Y lo que se calcula se llama eficiencia de conversión alimenticia, que sería consumo primero partido por ganancia, donde divido lo que se comió, que fue 5.049 gramos, en lo que ganó, que es 2.653, y eso me da 1,9.
¿Ya? Esa es la eficiencia de conversión alimentaria, o índice de conversión. ¿Cómo se llama? Recuerden que si yo divido esto por esto, el denominador queda como 1, ¿verdad? Se simplifica en fracciones. Por lo tanto, para ganar 1 gramo de peso fue necesario comer 1,9 gramos de alimento. ¿Sí? Versus el experimental, que es 2,16. Que si hacen lo mismo les va a dar 2,16. Por lo tanto, ¿cuál es mejor? ¿Ah? ¿Perdón? No escuché. ¿Cuál es mejor? Experimental. ¿El experimental? No, porque con el experimental tiene que comer más para ganar 1 gramo. Ah, ¿Se fijan? Entonces, al hacer el 1, la ganancia de peso por cada gramo ganado, necesitó comer tantos gramos de alimento. ¿Sí? En este caso, con 1,9 gramos de alimento ganaba 1 gramo de peso. En cambio, el experimental se va a comer 2,16. Y también se puede hacer al revés, es decir, dividir la ganancia en el consumo. 2.653 dividido en 549, eso me da 0,53. En este caso, si se hace al revés, quiere decir que por 1 gramo consumido, el animal ganó 0,53 gramos de peso. En cambio, en el experimental ganó 0,46. O sea, es mejor el control, si los dos tienen que decir lo mismo. Porque ganó más peso por comer 1 gramo de alimento. ¿Ya? Esto es muy común hacerlo para probar nuevos productos. Se hace en lechería, se hace en pollo broiler, en gallinas ponedoras, se hace en cerdo también. ¿Ya? Con bastante frecuencia porque es fácil. Desde el punto de vista técnico no es difícil. Bien, ahora, ¿por qué es mejor la dieta control? Bueno, ahí está lo que les dije. Tengo que ver la composición, qué es lo que cambió. Y eso es, por eso cambió. A lo mejor, en este caso, si fuera aquí, claro, el lupino a lo mejor tiene menos sabor, tiene sabor malo, puede ser, incluso eso. O puede tener deficiencia de metionina. Eso es lo que tengo que analizar. ¿Ya? En este ensayo que está acá, chiquillo, se probó una dieta control del cerdo, una dieta control con soya y una dieta control con soya y con trigo. Integro. Se fijan, los pesos iniciales son muy parecidos. No son iguales, pero son muy parecidos. Tengo el peso final, luego de 108 días de prueba, de ceba. ¿Ya? El trabajo duró 108 días, el trabajo experimental, y tengo el peso final y por lo tanto tengo la ganancia de peso. Acá. Peso final y ganancia. Tengo el consumo de alimento para el animal día, el consumo de un concentrado que iba variando, y aquí está la conversión alimenticia. Aquí, que kilos de alimento partido por kilos de peso vivo. Por lo tanto, ¿cuál de estas 3 dietas es más eficiente? ¿La C, la CS o la CCT? no sé. ¿Cuál es mejor? La C. ¿Todos de acuerdo, no? ¿Por qué? Porque para ganar 1 kilo de peso necesito comer menos cantidad de alimento. Versus la otra. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, la dieta C tiene mejor performance, ¿cierto? Tiene mejor rendimiento. ¿Ya? La pregunta es, si estoy probando un insumo nuevo o algo, ¿me cambio o no me cambio de la dieta control? Si fuera por performance, no, ¿cierto? Pero tengo que hacer un análisis económico.
Porque a lo mejor, si se fija, igual el peso final en este caso fue el mismo, un poco menos. Ya, fueron los mismos días. ¿Ya? La eficiencia de conversión fue menor porque comió más, ¿no? ¿Se entiende, no? Comió más. Pero a lo mejor con este cambio yo baraté la dieta tanto que me conviene esta opción en vez de esa. ¿Cierto? Entonces eso requiere ya un análisis económico de cuánto va a ingresar por venta de carne versus cuánto se gasta en alimentos. Bien. ¿Dudas con el ensayo de rendimiento? ¿No? Está bien simple. Bueno. Ya, pasamos a la digestibilidad. Y aquí yo creo que es donde más tiempo me voy a tomar de la clase porque se usa mucho, es relativamente fácil de hacer. Recordemos que los nutrientes, ¿verdad?, que van en los alimentos son absorbidos. Para eso tiene que haber hidrólisis, enzimática y química en el tracto digestivo, química en el estómago ahí con el ácido, enzimática con la pepsina, con la enzima pancreática. Luego los productos de esa hidrólisis tienen que solubilizarse en el medio digestivo, las grasas tienen que formar estas micelas, ¿verdad? Y luego tienen que absorberse. ¿Ya? Pero eso no es un 100%. Hay una parte que no es digerida y que sale por feces. Por lo tanto, yo puedo decir que el alimento digerido es todo lo ingerido que no aparece en feces. ¿Ya? Esa es la base de la digestibilidad. Ahora, eso no es 100% cierto, ¿eh? Hay una excepción que con proteínas que les voy a mostrar, pero sí se trabaja con ese concepto. ¿Ya? ¿En qué consiste esta cuestión? Todo esto se empezó a hacer, como todas las cosas de nutrición, en animales de producción. O sea, los perros, el gato, ahora último. Se empezó a hacer el rumiante. Y por lo tanto el rumiante está en estos protocolos de cómo hacerlo. El rumiante lo que se prefiere es la recolección total de fecas. Para eso, para recolectar todas las fecas del animal, se ocupan arneses de recolección. Miren acá. Uno toma la medida y la manda a hacer. Entonces ahí está la bolsa. ¿Ya? Aquí tienen, aquí está. La gracia de esto es que no les molesta, porque uno se lo coloca obviamente antes del ensayo para que se acostumbre y todo. Ahí está. Este ya es un libro, lo tomé en un libro. Este es de bien artesanal, pero sí para unos queridos. Aquí tienen Bombovina, este fue un estudio que yo llevé a cabo, ahí está el link, lo hizo un alumno. Y tiene que ser idealmente macho, porque el macho grita por acá, en cambio la hembra grita aquí, entonces quedaría toda la vida en el saco. Por eso se ocupan machos. En hembra es más difícil, hay que sondearlo. Ideal, tienen que estar en corrales o jaulas, como quieran, pero individuales, ¿ya? Para poder cuantificar bien el consumo. ¿Ya? Y se hace un periodo de acostumbramiento. Escucha, no hay pizarra ahí. Acá. El periodo de acostumbramiento va de 5 a 7 días. Según, porque generalmente estos animales cuando uno los tiene comiendo heno, comiendo alfalfa o de alguna leguminosa. Entonces si va a probar otro heno, a lo mejor es poquito lo que hay que acostumbrarlo. Pero si le va a cambiar completamente la dieta, tiene que acostumbrarlo varios días para que estabilice el consumo. Tiene que haber un periodo de acostumbramiento de más o menos 7 días
No STP. ¿Ya? Entonces aquí yo cuantifico cuánto come, porque le doy todo, le doy, por ejemplo, estimo por literatura cuánto comen. Por ejemplo, estas cabras comen como 3 kilos y algo. 2 y tanto. Las que les mostré de estos machos caprinos. Entonces lo que hice fue estimar el consumo y darles más. Eso se llama a todo lo que puedan comer, es decir, ad libitum. ¿Ya? Pero cuantificando el consumo. Y al final el consumo promedio fue más o menos 3 kilos día. ¿Sí? Luego viene el periodo de recolección, donde ya le coloco el arnés. Bueno, igual le coloco el arnés estos días para que se acostumbre al arnés, pero después no se lo saque. Ya el periodo de recolección puede ser 7 días más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uno trata que sea lo menos posible porque hay mucha caja. Y obviamente tú hay que hacerlo por lo menos 3 o 4 animales. ¿Ya? Aquí, y aquí viene el por qué restringido, chiquillos. Se le da al 90% de restricción, es decir, 2,7 kilos. ¿Ya? ¿Por qué se hace así? Para que se lo coma todo. Todos los días se recolectan fecas. Total de fecas. 4, 5, 6. Se pesan y se toma una muestra. Más o menos un 10%. Y esa se congela. Entonces tengo una muestra de feca y sé cuántas fecas produjo en el día. ¿Ya? Por eso les decía que el registro de alimentación después del periodo de recolección es 90% al libitum. ¿Ya? Hay con un periodo de acostumbramiento y un periodo de recolección. ¿Sí? Cuando termina el asunto del periodo experimental, lo ideal es repetirlo para empezar a disminuir cualquier efecto individual en otro animal. O hacer probar otra dieta en otro animal y esta dieta en otro animal, hacerlo usado. Una vez que tengo los datos de que tuve el consumo de las fecas y la composición de esto, lo analizo en el laboratorio, el animalito, ¿verdad? El alimento ya lo puedo tener analizado, pero tengo que analizar la caca, por eso junto a la muestra, la junto a un pool y la seco y le determino el análisis químico que vimos la semana pasada. Y calculo lo que se llama coeficiente de digestibilidad aparente, que es cuánto del nutriente ingerido no salió por fecas. Porque yo sé cuánto comió, ¿verdad? Porque controlé el consumo y analicé el alimento. Tengo cuánto salió por fecas, porque controlé el total de las fecas, ¿verdad? Y le hice análisis a la caca. Entonces, esto es lo que absorbió. Esto es lo que absorbió, ¿cierto? Ingerido menos fecal. Esto absorbido. El numerador. ¿Sí o no? Ingerido menos fecal es absorbido. Partido por ingerido por 100. Por lo tanto, si esto me da un valor de 70%, significa que un 70% de lo ingerido fue absorbido. Vamos a un ejemplo. Estos son datos reales que fue un ensayo de digestibilidad en ovejas. Entonces aquí tienen la composición química del alimento y de la caca de ese animal. ¿Ya? Generalmente se hace más de uno y se saca un promedio, para que sea lo más fidedigno posible. Y aquí tienen los datos del ensayo. ¿Ya? Entonces, el consumo de alimento fue 1,8 kilos día.
producción de fecas fue de 3,8 kilos día. ¿Ya? No. Probablemente, ¿por qué pasa esto? Fíjense que el alimento tiene 90% sólido, o sea, debe ser un heno. Y la caca 20%, o sea, tiene harta agua. Toma las tapas. ¿Ya? De este 1,8%, fíjense, el 90% en materia seca. En cambio, de la caca, el 20% en materia seca. Entonces, si aplican los porcentajes, en seco, tienen 1,63 kilos de materia seca al día del consumo y de fecas 0,76 kilos de materia seca al día. Ahí sí, ¿cierto? Ahí cuadra la cosa. Si lo miran en sólidos. Bueno, ¿dudas con esto, por favor? Sí. Buena pregunta. Ya, ¿lo ves? Pero sí le puedo preguntar interpretación, un montón de cosas. Si no es necesario que lo hagan con calma. Ya. ¿Está claro, sí? Se comió 1,8 kilos, usted recién se estaba comiendo ahí la chuleta con arroz, eso estaba en fresco. Después usted le aplica la cantidad de materia, el porcentaje de materia seca a eso, le va a salir lo que se comió en sólido. ¿Ya? Y con la caca lo mismo. Por eso tiene que esperar un rato. ¿Ya? Y con eso se calcula lo que se llama coeficiente de digestibilidad aparente, no les voy a decir todavía por qué es aparente, pero es aparente, de la materia seca. ¿Qué sería? Nutriente ingerido menos nutriente en fecas, ¿cierto? Partido por nutriente ingerido por 100. Lo que me da un, está todo ahí, 53,4%. Es decir, un 53,4% de la materia seca de este alimento es absorbida. Eso. Ahora, ¿eso es bueno o malo? Depende. Si esto fuera un alimento concentrado, ¿se acuerdan de los concentrados que tenían poca fibra? Que eran lo mismo en la primera clase, no sé si se acuerdan. Sí. Sería muy malo. Los alimentos Malísimo. concentrados tienen incluso más de 90% de digestibilidad. Los forrajes un poco distintos. Los forrajes, la digestibilidad, una digestibilidad buena es 65%. Entonces es un forraje regular. Pero ese 53% es lo que se absorbe. Exacto, de manera seca. Y los concentrados siempre el 90%. No siempre, pero Pero es lo ideal. Varía, no, por ejemplo, tú deberías ocupar concentrados que tengan más de 85%. Entonces, el valor hay que compararlo. Ya, entonces, si eso está claro, yo puedo ir a aplicar este método a un nutriente en particular. Ya pasaría a ser más específico, ¿cierto? Por ejemplo, a la proteína. Porque el análisis me dice que el alimento tiene 9,3% de proteína cruda y las fecas tienen 11% de proteína cruda. ¿Sí? Es decir, el 9,3% de 1,63 es 0,15 gramos de proteína cruda al día y el 11% de la caca es 0,08 gramos de proteína cruda al día. ¿Sí? 80 gramos. Perdón, está todo en kilos. No gramos. No sería 80 gramos, ¿cierto? Estamos yendo la unidad. Y con eso ya puedo hacer la digestibilidad aparente de la proteína cruda. Que la trato de escribir bien acá para que los ya vean, que es 0,15 menos 0,08 partido por 0,15 por 100. El valor está ahí, está todo calculado, 46,7%.
Es decir, de la proteína ingerida como 100% es absorbida un 46,7%. Eso sí que es malo. Menos la Malísimo. mitad. ¿Ya? Entonces, chiquillos, este alimento tiene un 90% de materia seca, con un 9,3% de proteína cruda, ¿verdad? Eso es lo que tiene. La materia seca se absorbe en un 53,4%. Lo calculamos recién. Y la proteína se absorbe en un 46,7%. ¿Ya? Por lo tanto, yo tengo se aplica en el porcentaje, un 48,1% de materia seca digestible y un 4,3% de proteína cruda, de proteína digestible. O sea, ya vamos un paso más allá de la evolución química, porque sabemos que tiene 9,3% de proteína, pero ahora sabemos que en realidad tiene 4,3% de proteína absorbible. ¿Dudas, por favor? Pero hablaba de la energía. ¿Qué es la proteína? ¿Cómo? La energía que se ingiere. No, esto es extracto etéreo, fibra cruda y extracto no nitrogenado, que son las fracciones del análisis químico. ¿Te fijas? Entonces, si tú haces un análisis en alimento y feca de lo que tú quieras, puedes hacer la digestibilidad. Este es extracto etéreo, este es fibra cruda y este es extracto no nitrogenado. ¿Ya? Pero esto no hicimos hicimos la retroalimentación del tema. No, Ah. no mencionó las preguntas nomás. ¿Cómo se determina la materia seca? Por deshidratación. O estufa a 105 grados hasta peso constante, o estufa a 105 grados por 8 horas. No es lo mismo que la desecación. ¿Cómo? Sí, desecación. Deshidratación también. ¿Qué hay en el extracto etéreo? Bueno, ahí podían colocar triglicéridos, fosfolípidos, galactolípidos, colesterol, vitaminas liposolubles, alcaloides, ¿no? ¿Y cuál era el último? De la fibra cruda, celulosa no y celulosa lignina. Pectina también fue acá. Ya. Sigamos. Perdón, me pasó. Bien. Como veíamos, esto es digestibilidad aparente, chiquillo. ¿Por qué se llama aparente? Porque en la feca, por ejemplo en esta feca, ¿cierto? Hay nutrientes del alimento que no fueron absorbidos. Pero también hay nutrientes del animal. Por ejemplo, fluidos digestivos que son enzimas. Células de descamación intestinal, cuerpo microbiano. Eso se llama nutriente metabólico fecal o endógeno fecal. ¿Ya? Entonces, por eso es que uno habla de digestibilidad aparente. ¿Qué es lo que más se hace? Porque es lo más fácil. Porque considera que toda esta pérdida fecal son residuos no digeridos de la dieta. Pero no es así. Ahora, ¿podría diferenciar eso? ¿Qué cree usted? Los nutrientes que vienen de la feca, los nutrientes que vienen de la dieta, de los que vienen del animal. ¿Podría? No. ¿Sí? ¿Cómo los podría diferenciar? Bueno, sí, se puede. Sí, sí, porque se puede. Esto se hace principalmente para proteína. ¿Ya? Y lo que se hace es darle al animal una dieta sin proteína. Y más o menos al cuarto día,
La proteína que salga en fecas viene del animal, que no estaba comiendo proteína. ¿Ya? Y tiene que ser más o menos el cuarto día porque después ya empiezan a perder peso. Ya no sirve. Si logro hacer eso, puedo determinar la digestibilidad real. Pero eso sería solo en proteína. Sí, es que proteína es cuando no importa porque es el nutriente del animal que más sale por feca. Ah, Porque son las enzimas digestivas, descamación, cuerpo microbiano. Tomando los mismos datos de acá, estos datos, se determinó la proteína metabólica fecal, o sea, un animal sin proteína. No es mucho, 10 gramos, pero igual no le influye, van a eso. Por lo tanto, para calcular la digestibilidad verdadera, a lo fecal tengo que restarle esto metabólico que viene del animal. Entonces, la digestibilidad verdadera va a ser mayor o menor que la aparente. menor. Ah, no, pues tiene que ser A las mayor. fecas le resto algo que viene del animal, por lo tanto esto va a bajar. Es decir, el numerador va a subir, por lo tanto va a ser mayor. Siempre mayor, que es real, porque le estoy restando solo lo que viene del alimento. Si se fijan, ahí está la ecuación, digamos, que igual que el otro, pero que solo que a lo fecal le resto lo metabólico, que lo determiné en una dieta sin proteína. Y el ejemplo me da que es mayor, 53,3%. Es decir, era 53,3% la digestibilidad verdadera y la proteína digestible verdadera es un 5%. Ah, se me olvidó cómo aparece. ¿Sí? Es importante, puede ser así, puede ser importante en algunas dietas que tengan alta cantidad de proteína. Se hace generalmente no mucho, porque con la aparente uno tiene harta información. Y lo otro que tampoco es tan fidedigno, porque este valor es con una dieta sin proteína, ¿cierto? Pero la dieta sin proteína tendría que ser lo más parecido posible a los alimentos que quiero probar. Porque ¿qué pasa si yo le doy un forraje a un animal? Hay más pérdida por descamación. Entonces esa pérdida varía según el tipo de dieta. Pero se hace eventualmente. O muchas veces en las discusiones de los trabajos de digestibilidad se hace con datos de literatura, porque estos están publicados muchos. ¿Cuánto pierde pérdida endógena bovino, 300 kilos? Bien. Todo lo que le he mencionado es para determinar digestibilidad cuantificando todo lo que come, ¿cierto? Y todo lo que sale por feca, que es el ideal. ¿En qué otra especie se ocupa esto? En perros. El ASCO está protocolizado en perros, donde tengo que tener el perro en un canil, con un piso como este, digamos, que no un piso tierra. Porque hay que recoger la caca. Al menos 3 veces al día. ¿Ya? Tomar la caca y rotularla, pesarla y congelarla. Y después hacer lo mismo que les mostré. Cortar la bolsita y determinar los nutrientes en la caca y lo que se come al perro. Igual, al libitum, al recorrer, todo igual. Solo que no le pongo la arnés al perro. ¿Ya? En los gatos también se puede hacer porque hacen en un arenero. Entonces ahí alguien tiene que con una pincita agarrar la caca y sacarle la arenita. Para eso está el estudiante. Dejar la caca limpiecita. Se puede hacer. Pero, ¿cómo hago la digestibilidad en peces? ¿No? ¿Cierto? Así. O en cerdo. No vaya a poner un arnés al cerdo, está difícil. ¿Ya? Y los cerdos hacen estos pisos slot, entonces, slot con rejita. Está difícil.
Para eso existe lo que se llama digestibilidad por indicador. ¿Ya? El indicador consiste en medir algo que está en el alimento y que está en las fecas. ¿Ya? Ese algo se llama indicador y tiene que tener todas estas propiedades: no ser digerible ni absorbible, pasar de largo, sin acelerar el tránsito ni retardar el tránsito, sin acción farmacológica, velocidad de paso uniforme. Ojalá tuvieran el alimento, como la lignina podría servir, porque pasa largo, ¿cierto? O si no, hay que agregarlo, que se ocupa mucho óxido de cromo, el que más se ocupa. Entonces, chiquitos, si yo tengo esta cantidad de alimentos, ¿cierto? Esta cantidad. Esta es la materia seca del alimento. El alimento se la come y produce cierta cantidad de feca, ¿cierto? ¿Cómo van a ser los sólidos fecales en relación al alimento digerido? ¿Mayor o menor? Menor, ¿cierto? Menor. Porque absorbió un buen rato. Ahí. ¿Sí? Ahí lo tomen como ejemplo allá. Comió 1,63 y salió con feca 0,76. Si el indicador es esta cantidad en 24 horas, ¿qué cantidad debería haber de esto en las fecas de 24 horas? Si cumple todas esas condiciones. ¿Como la misma? La misma. Si es inerte. Ya voy a tratar de hacer el mismo diámetro. Sí, se aparece. Por lo tanto, ¿cómo es la concentración del indicador en fecas? ¿Y el indicador es la concentración del mayor? Mayor, ¿cierto? Porque tengo la misma cantidad, pero en menor continente. Mientras más se concentre el indicador en fecas, mayor es la digestibilidad. Eso es todo. Y este es un ejemplo, chiquillos, donde, para que vean cómo se hace. Si determiné que el indicador en el alimento es un 1% y en la feca un 2%, reemplazo acá, y si el nutriente en feca era 12% y en el alimento 16%, reemplazo acá, resuelvo esta ecuación y me da un 62,5%. Es decir, el coeficiente de digestibilidad por indicador de este nutriente, que puede ser proteína o algún otro, es de un 62,5%. Mientras más se concentra el indicador en fecas, obviamente la digestibilidad es mayor, porque hay menos materia seca fecal. Y con esto no tengo que conocer ni cuánto come. Si está en pastoreo, por ejemplo, tomo una muestra de pradera, ni cuánto sale de caca, le saco con una manga caca del resto para recogerla al suelo. ¿Cierto? En un pescadito, lo agarro, lo doy vuelta, le hago un masaje y le saco una muestra de caca. En cerdo, más fácil. Se hacen perros también, eventualmente indicador en perros, en gatos. Aquí tienen ustedes un estudio, te lo saqué de un estudio real donde se está probando un insumo nuevo, ¿ya? Donde está la dieta control, el insumo purito a probar, con 50% de inclusión, y un alimento a analizar. Y si se fijan, aquí están marcados. Óxido crómico. ¿Ya? Después se van a tomar muestras de fecas y se va a analizar el óxido crómico. Eso es todo. Y se hace el cálculo. También puedo tomar algunas muestras de los estanques, pero ahí ya la caca estuvo en contacto con el agua, entonces tengo pérdida de nutrientes solubles. ¿Verdad? Las trampas que se llaman. No está fidedigno, es mejor tomarlo directo del pez. Esta técnica también es una alternativa que mide la acción de la flora ruminal específicamente, en la cual yo coloco unas bolsitas adentro del rumen con muestras del alimento que quiero probar. Varias bolsitas. Esas bolsitas son porosas. Entonces entra la flora ruminal ahí y ataca, ¿cierto?
por lo tanto los nutrientes empiezan a desaparecer. Entonces yo meto la bolsita, saco a una hora después, analizo. Saco otra bolsita, 2 horas después a las 4 horas, después a las 8 horas, después a las 12 horas, después un día después. ¿Pero eso no nos dice nada? ¿Sí? Te voy a explicar cómo. Entonces si ven cómo va desapareciendo el nutriente. Y se llama degradabilidad ruminal. Pero como usted bien dice, hay que hacerle un orificio en el rumen. Esto se hace con una técnica quirúrgica que se llama ruminotomía, que seguramente van a ver en cirugía porque se usa para muchas cosas. Que es muy simple, hasta yo la he hecho. Ya no se hace casi así por un tema de bienestar animal, ¿cierto? Pero la verdad que es una cirugía con todas las de la ley, pues se infecta, como pueden ver, se anestesia, se hace una ventana en el flanco izquierdo, se toma el rumen, ahí está el rumen, está llegar y agarrar. Se abre y se sutura a la muscular y a la piel, entonces queda conectado. Y se le pone una cánula de plástico que la venden según el tamaño del animal, y esa cánula queda puesta. Entonces usted tiene acceso directo al rumen y tiene una tapa, obviamente, va a andar abierto por la vida. ¿Ya? Entonces usted puede ocupar esto para este estudio que le mencionaba yo de gradabilidad, y también se ocupa para sacar fluido ruminal. Para otro estudio, por ejemplo, si usted quiere estudiar cómo varía la flora ruminal según la dieta, tiene que tener acceso al fluido, y no puede ir, el rumiante para sondearlo es difícil, no es como el equino. Usted lo sondea, le molesta, le duele, sangra. Es bien molesto con un rumiante de sondeo. Eso no pasa. Eso. Y para terminar, antes de ir al break, para cerrar el capítulo, contarles, chiquillos, que hay métodos de digestibilidad en el laboratorio. Bueno, ahí está sacando fluido, ¿eh? Ahí está la ventana. En el caso de los bovinos, en la ventana grande uno puede meter la mano. ¿Cómo que no? Es simpático. No sé. Yo creo que la mano adentro si tiene la motilidad ruminal. Mi primo estudia agronomía y lo llevaron a unos corrales que tiene la Universidad de Chile y tiene vacas con eso mismo. Sí, ahí Él no sabe qué se llama lo que es, ¿qué dijo usted? ¿Cómo se llama? El ruminal, el hoyo. fístula. Fístula. Él no dijo, oh, no, llevaron a hacer una cuestión de, ¿cómo se llama esto? De digestibilidad de todo el tema de nutrición. Y sí, pues se ve, lo voy a meter en el brazo adentro así para sacar una muestra. ¿Sí? ¿Te ponen una mano? ¿Y eso le duele menos que el sudor? Absolutamente, lo siento, una semana después está cicatrizado, todo, no le duele nada. Anda dando cirugía normal, esa es la gracia. Que tú abres nomás y sacas fluido. No tienes que estarlo sondeando. Y también se ocupa para método de laboratorio que simula el rumen. ¿Ya? Esto se ha hecho harto en rumiantes, como ustedes comprenderán, aunque ahora va a salir uno para perros. Son métodos in vitro, que son en laboratorio. In vitro hay dos métodos que se ocupan bastante. Uno que es el Tyler Terry, también llamado 2 etapas. 2 etapas. Y la otra es enzimática. En el método Tyler-Terry, usted agarra una muestra de alimento y la mezcla con fluido, por lo tanto tiene que tener el animal fistulado. Ahora, la gracia es que con un animal fistulado tú sacas el fluido, voy a hacer 1000 muestras, tienes que tener 1000 animales. Esa es la gracia del asunto. La muestra y todo es un protocolo, chiquillos. Se prepara una saliva artificial que tiene urea y que tiene bicarbonato, súper fácil en el laboratorio. Se trabaja en anaerobiosis con CO2 para que la flora no se muera. A baño María, que es la temperatura del rumen, se hace, y luego se le agrega ácido clorhídrico y pepsina para simular el estómago. Y lo que queda al final es como la fe.
Entonces se llama dos etapas porque en la primera etapa se ocupa fluido ruminal y después se ocupa ácido clorhídrico y pepsina para simular el estómago. Bueno, todo esto, chiquillos, está protocolizado. No quiero entrar más en detalle cómo se hace, pero aquí están los tubitos. En anaerobiosis se le mete CO2, ahí está la muestra de alimento con fluido adentro de una estufa. Y se agita cada cierto tiempo para simular las contracciones ruminales. ¿Sí? Perdón, ese que tenía algo. Después se agrega el ácido clorhídrico y la pepsina y se seca después de un tiempo y se ve cuánto desapareció. Y el otro método, el enzimático, ocupa celulasa, principalmente celulasa como enzima que rompe los enlaces de la celulosa, ¿cierto? Y la glucosa se solubiliza. Queda celulosa. También tiene un protocolo en el cual primero se agrega pepsina como enzima y después se agrega celulasa. Una vez que se incubó con pepsina, como un día más o menos, se filtra y se le agrega la celulasa. Y con eso se termina la incubación. ¿Ya? Eso no quiero entrar en detalle, no tiene mucha gracia, mucho sentido para ustedes. Lo que necesito que sepan es que existen estos métodos que se ocupan, que tienen ventaja porque puedo hacer muchas réplicas. Aquí tengo la desventaja que necesito fluido, pero esto es mucho mejor que este en todo caso porque aquí tengo toda la batería encima de las pruebas. Es como tener un rumen chiquitito. Bien, nos tomamos un break y algo tenía que decir. 5:18, nos vemos.